¿Cómo están, hermanos? Bien, bendecidos, ¿verdad? ¿Qué tal si se pone de pie con reverencia a la palabra del Señor? Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 40, versículos del 1 al 5, por favor. Y el título: José interpreta los sueños del copero y el panadero. José interpreta los sueños del copero y el panadero. Dice la palabra del Señor: Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, por permitirnos regresar aquí a tu casa, mi Dios. Venimos con un propósito, Señor, de alabarte, escuchar tu consejo. Nos disponemos a escuchar tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y que nos muestres el camino, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toma asiento, mi hermano. Vimos la semana pasada cómo Dios hizo prosperar a José en la casa de Potifar. Potifar era el capitán de la guardia del faraón que había comprado a José como esclavo. Potifar notó que Dios estaba con José, porque todo lo que hacía, Dios lo hacía prosperar. Potifar lo puso a cargo de toda su casa. Dios bendijo a la casa de Potifar por causa de José. La Biblia dice que José era de hermoso semblante y de bella presencia, que la esposa de Potifar, ¿qué hizo? Puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. ¿Qué hizo José? No aceptó, no tuvo otra opción que salir corriendo. La mujer de Potifar no le agradó el desprecio de José, que lo acusó delante de su marido. Potifar no tuvo otra opción, su esposa o José. Tuvo que encerrar a José en la cárcel, donde estaban todos los presos del rey Faraón. Génesis 39:20 dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Ahora, hermanos, pongámonos en los zapatos de José. En la cárcel, él sabía que era inocente, y era algo lógico que la pena y la depresión inundaran su alma de tristeza de José. Pero ¿a poco fue así? No fue así. A pesar de enfrentar dificultades y traiciones, José siempre se mantuvo fiel a Dios. Fiel a Dios. En medio de la adversidad, pruebas y sufrimientos, José mantuvo su integridad y confianza en Dios en todo momento. En todo momento se mantuvo íntegro. José no fue desanimado, desanimado en su fe, sino que seguía siendo un hombre íntegro en las malas y en las buenas. Qué ejemplo, ¿verdad? Que seamos hombres íntegros, inclusive en las malas, ¿verdad? Pero es todo lo contrario, ¿no? Solamente en las buenas, ¿no? En la felicidad, en el gozo, en la alegría. ¿Qué dice Génesis 39, 21 al 23? Dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia
y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. José en la cárcel aprendió varias cosas: cómo lidiar con gente, cómo resolver problemas entre personas, delegar responsabilidades, pues él estaba a cargo. También ganarse la confianza de las personas, Y lo más importante, aprendió a ser un carácter fuerte, Un carácter fuerte. Un carácter fuerte es lo que necesitamos los cristianos. Un carácter fuerte. Fíjese lo que le pasó a José en la cárcel. Dice Salmos 105, versículos 17 al 21. Dice, envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió al rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posiciones. ¿Cómo estaba José en la cárcel? Dice que tenía grillos, encadenado. ¿Y a poco se quejaba José? Y dice que Jehová lo probó, le probó. ¿A quién les gustan las pruebas? A nadie, en verdad. Pero son necesarias. Son necesarias. Ante los hombres, José está en el punto más bajo de su vida. Es siervo del Faraón. Y en la cárcel sirve a los siervos de Faraón. Ante los hombres, José es siervo de los siervos. Pero ante Dios estaba más cerca de la gloria. ¿Qué nos dice esto? Que no evaluemos nuestra situación ante los ojos de los hombres, sino ante los ojos de Dios, que es lo que realmente importa, No importa en qué situación estemos. Nosotros no evaluamos nuestra situación ante los ojos de los hombres, sino ante los ojos de Dios. El jefe de la cárcel observó excelentes características en José, que lo puso a cargo de todo. A cargo de todo. ¿Qué dice Génesis 41 al 3? Ponga su mirada ahí en Génesis 41 al 3. Dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. El copero y el panadero no eran cualquier cosa, como uno pudiera pensar. Eran oficiales de mucha importancia, ¿verdad? Uno pudiera imaginar que el panadero era una persona que vendía pan, ¿no? Y el copero una persona que sostenía la copa nomás. Pero no es así, no es así. Uno de los deberes del copero era probar el vino antes de dárselo al faraón. Esta práctica, mis hermanos, se llevaba a cabo porque siempre cabía la posibilidad de que se atentara contra la vida del rey. ¿Cómo? Envenenándole. En nuestros días se atenta a los líderes políticos por medio de ¿cómo? De balazos, con armas de fuego, con disparos. Así han matado a varios políticos, a varios presidentes. Uno de ellos fue Ronald Reagan, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? ¿Verdad? Pero en aquella época el envenenamiento era la forma más común de matar a los líderes,
envenenándoles. El copero era así como un guardaespaldas personal para el rey, como un guardaespaldas. Al ser él que probaba el vino y la comida antes de que el rey lo hiciera, asegurándose de que nadie pudiera envenenar al rey. El rey tenía que tener una tremenda confianza en su copero, que si se podía poner al copero en contra del rey, el asesinato de un rey, de un faraón era muy sencillo y seguro. Si se ponían a poner en contra el copero del rey, era fácil de matarlo, porque el faraón ponía toda su confianza en su copero. Por eso los coperos tenían que ser hombres de gran confianza, hombres importantes. En muchas ocasiones el copero también servía como consejero del rey, porque siempre lo tenían a la par, ahí en la corte, en el palacio. De igual manera, el panadero también estaba a cargo de la comida del faraón. Compartía la responsabilidad de garantizar que los alimentos estuvieran seguros, fueran seguros. Entre estos dos hombres, la protección del faraón era su mayor deber, su mayor deber. Su responsabilidad era de proteger al rey de ser envenenado. Y eran los jefes, eran oficiales ellos. Estos oficiales de alto rango llegaron justamente en la misma cárcel donde estaba José. Dice que el copero y el panadero delinquieron contra el rey. La palabra delinquir quiere decir defraudar, errar, prevaricar, equivocarse. En realidad, no se nos dice de qué forma delinquieron. La Biblia no indica cuál fue su falta de ellos, pero está claro que había un atentado en contra del faraón, que tendría que venir de alguna de estas dos posibilidades, del vino o de la comida. Por eso los encerró. Dice, Faraón se enojó contra sus dos oficiales y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Hasta ahí fueron a dar estos oficiales. Versículo 4 dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. El jefe de la guardia quería que estos altos oficiales fueran bien atendidos, bien servidos. Y José parecía ser la persona perfecta para ese trabajo. José. ¿Te das cuenta de que José está a un paso para llegar al propósito de Dios en su vida? José estaba así para llegar al propósito que tenía Dios en su vida. ¿Y cómo lo va a hacer José? Sirviendo a estos dos hombres, sirviéndoles. Es decir, lo que separaba a José de su destino era servir bien al copero y al panadero. Porque si no, ni se iban a acordar de él. Qué importante es nuestro servicio, ¿verdad? De la misma manera, lo que te va a abrir las puertas de tu llamamiento va a ser cuán sabio y diligentemente atiendes al copero y al panadero que Dios ha puesto bajo tu responsabilidad, bajo tu cuidado. Eso es lo que te va a abrir las puertas al propósito que Dios tiene en tu vida. Puede ser un cargo, puede ser un deber, puede ser tu ministerio. ¿Cómo lo atiendes? Eso te puede abrir las puertas a que Dios cumpla tu propósito en tu vida. Pero si no atiendes bien a tu copero y a tu panadero, pues no esperas grandes cosas. Dios aún estaba con José y lo prosperó en la cárcel. Hermanos, el secreto de José fue dejar de mirarse a sí mismo y trabajar por los demás. Estos dos oficiales eran tan importantes que, bien atendidos, serían los que le abrían la puerta, le abrirían la puerta a José de su destino que Dios tenía preparado.
que si no los cuidaba debidamente, José no podría llegar al rey, al faraón. No había manera. No había manera. José no tenía ninguna opción de salir de allí. ¿Ustedes creen que así como era José una persona íntegra, una persona servicial, ustedes creen que el capitán de la cárcel lo iba a dejar salir? No, él estaba cadena perpetua ahí. Génesis 45 al 7, ¿qué dice? Versículos 5 al 7 dice: y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Dice: vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes, y preguntó: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? José, con tanta necesidad, decidió ministrar a otros. Ministrar a otros. Sería fácil y cierto que José pensara que por todo el mal que le habían sucedido, que le había hecho, que le había pasado, él pudo pensar que todo lo que giraba a su alrededor, a sus sentimientos, ¿verdad? Pero no fue así. No fue así. José no encuentro esta palabra, ¿cómo le puedo describir? La tengo en la punta de la lengua, pero José no se no se compadeció él mismo, ¿verdad? Una palabra sencilla. En vez de eso, se preocupó en saber por qué el copero y el panadero estaban tristes. José no solo se dedicaba a trabajar, sino que se preocupa por la gente. Se preocupó por la gente. Aun cuando José mismo estaba en un gran dolor, decidió ver el dolor de los demás, no su propio dolor. José, aun medio de su dolor, decide enfocarse en el dolor de los demás. Así como lo hizo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que estando en la cruz del Calvario se preocupó más por los demás en medio de su dolor. Jesús oró por sus acusantes, por sus acusadores. Ministró al ladrón que estaba a su lado en la cruz. Encargó a su madre María el cuidado de su apóstol Juan. ¿Qué nos dice todo esto? No se enfoque en su problema. Enfóquese en el alguien más, en el problema de alguien más. Le será de gran alivio y de bendición. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia en la fe. Amén. Versículo 8. Génesis 48 dice: ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora, dímelo. Egipto era tierra de superstición. En Egipto y Babilonia había hasta literatura de cómo interpretar los sueños, casi como que había escuelas. Tenían personas dedicadas a la interpretación de los sueños. Egipto como Babilonia tenían sus hechiceros que practicaban las artes negras para interpretar los sueños. Más adelante vamos a ver cuando Moisés y Aarón llegan frente a un nuevo faraón y le dicen por parte de Jehová: deja ir a mi pueblo. ¿Y qué hizo Faraón? Éxodo 7:11 al 12. Dice: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos.
Prácticamente eran brujos. Eran brujos. Faraón tenía su propia gente ahí. También el rey Nabucodonosor tuvo 2 sueños que nadie de sus magos, astrólogos, encantadores pudieron descifrar. Daniel 2:2 dice, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, pero no pudieron. No pudieron. Consultar hechiceros y magos era y es abominación a Dios, abominación a Dios. Más tarde Dios alerta a su pueblo que tuvieran cuidado de los adivinadores de sueños, aquellos que andan ahí adivinando los sueños, que será esto, será aquello, ¿no? Que es esto, ¿no? Que tienes que hacer esto y que... ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 3 versículos del 1 al 4? Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué esta advertencia? ¿Por qué se nos da esta advertencia? Porque el pueblo de Dios podía poner su confianza más en los sueños que en lugar de la palabra de Dios. Y ciertamente Dios puede hablar a través de sueños. Muchos pasajes de las Escrituras lo muestran. Sin embargo, no todos los sueños son revelaciones de Dios, No todos los sueños son de Dios. Debemos tener cuidado de poner demasiada importancia en los sueños. De poner demasiada importancia en los sueños. A veces que nosotros acoplamos nuestra vida a los sueños. Hay veces que los sueños pueden venir solo porque nuestras mentes están ocupadas. Como dice Eclesiastés 5:3, que un sueño se hace a través de mucha actividad. Ponga su mirada ahí en Eclesiastés 5:3. Dice, porque la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Por mucha ocupación viene el sueño, y también por los tamales que te comiste, por lo que estás mirando, por las películas que vistes, por todo eso, por todo eso vienen los sueños. No le echemos todo a Dios, ¿no? ¿Qué Dios me estará diciendo? ¿Cuál será este significado de este sueño? Y se pone a indagar uno y a buscar ahí, a ver qué significa culebras, piedras, árboles. ¿Verdad? Mejor póngase a leer la Biblia. Así que no ponga su confianza en nada más, sino solo en la palabra de Dios, que es la fuente más confiable. La palabra de Dios, segunda de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Versículo 8, Génesis 48. Dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. En la Biblia solo encontramos a Daniel y a José interpretando sueños, O sea que esto de interpretación de sueños no era muy común y no es muy común.
En la Biblia solamente se encuentra a Daniel y a José. Y Dios obrando a través de ellos. Que ellos le interpretaron los sueños a gente pagana. José les dice que las interpretaciones provienen del Señor y que no dependen de los hombres, de los brujos, de los hechiceros, de los adivinos. ¿No son de Dios las interpretaciones? ¿Sabe usted lo que está haciendo José aquí? José está dando la gloria y honra a Dios. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a José? ¿Cómo este hombre José puede dar la gloria a Dios estando en una condición tan mala, de gran angustia y hasta injusta? ¿Cómo puede dar gloria a Dios? ¿Cuántas personas en el mundo, y aún creyentes, levantan la mano al cielo diciendo que Dios es el culpable de todo lo que les acontece en la vida? ¿Cuántos padres y madres han dejado de servir a Cristo por un hijo perdido? ¿Cuántos esposos o esposas han dejado de seguir a Cristo por un matrimonio destruido? Por un esposo o esposa que los abandonó. ¿Cuántas personas dejan de seguir a Cristo porque han perdido su trabajo? ¿Cuántos adolescentes no le echan la culpa a Dios porque sus padres los abandonaron de niños? Que Dios no me quiere, Dios me odia. Claro que hay situaciones realmente dolorosas y difíciles que a veces suceden, pero seamos como José, que aunque había pasado por situaciones fuertes en la vida, no le echa la culpa a Dios. El mundo lo hace, el incrédulo lo hace, el pagano lo hace, el ateo lo hace. Inclusive algunos creyentes a veces lo hacemos. Pero José no. Él estaba padeciendo injustamente por mucho tiempo y aún a causa de su integridad, pero seguía honrando el nombre de Dios. Inclusive en la cárcel daba gloria a Dios. Qué lejos estamos de la fe preciosa que tenía José, mis hermanos. Estamos lejos en realidad. Versículo 9 al 11. Dice, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José. Él le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Este fue el sueño del copero. José le interpreta al sueño al copero. Versículos 2 al 13. Dice, y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. La veracidad o la falsedad de la interpretación de José se podría comprobar en 3 días. En 3 días. En 3 días se va a comprobar si José está diciendo la verdad o no. En solo 3 días todo el mundo sabrá si José estaba en lo cierto o no. Si era un profeta de Dios o un falso profeta. Versículo 14 dice, le dice José al copero, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. José sabía que jamás iba a salir de allí, jamás.
José usa 4 verbos en este versículo. Acuérdate, te ruego que hagas mención, que me saques. José pidió al copero que cuando regresara a su trabajo, abogara por su liberación. Que le dijera al rey Faraón, mira, ahí hay un preso inocente que me echó la mano. Versículo 15. Dice, porque fui hurtado, explica José al copero, dice, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí nada porque me pusiesen en la cárcel. Hubiese sido fácil para José acusar a sus hermanos y a Potifar, o aún a la mujer misma de Potifar, ¿verdad? Echarle las culpas a ellos. Pero José no tiene palabras de amargura en su corazón, mi hermano. No había amargura en su corazón. Tenía un corazón limpio. Él no se quejó. No le dijo, mira, no, mis hermanos me metieron aquí, me vendieron. Luego pasé 11 años sirviendo a Potifar. Fui fiel. Yo no hice nada con su mujer. Y me metieron en la cárcel. Pero no dijo eso José. Versículo 16 al 19 dice, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Qué valor, ¿eh? El panadero sabe que ha hecho mal. Sabe que ha hecho mal. Pero por la interpretación de José al copero, se anima también él a contar su sueño a José, esperando también una interpretación favorable de parte de José. Y le relata su sueño. Pero se enteró de que su sueño no eran buenas noticias. No eran buenas noticias como las del copero. Dios le revela a José que será ahorcado en el tercer día. José, sin engaños o falsas promesas de esperanzas, declara este final trágico para el panadero. Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. Hermanos, José fue igual de fiel en entregar este mensaje duro como lo había hecho con el copero, que entregó un mensaje alegre. Fue fiel al mensaje. Cuidado con aquellos falsos maestros, que solo les dicen a las personas lo que quieren oír. Un verdadero expositor bíblico siempre habla con la verdad, aunque no nos guste. Aunque no nos guste, ¿verdad? A José no le gustó, a lo mejor, no sé qué haya sentido, pero este es el mensaje, este es el significado de tu sueño. Te van a ahorcar en 3 días. Porque venía de Dios. Muchos están dispuestos a predicar un mensaje de prosperidad, de victoria, de alegría, de esperanza. Están dispuestos a predicar el sermón del copero, ¿verdad? Pero no están dispuestos a predicar el sermón del panadero, a decirle la verdad a la gente, a la iglesia, a hablar del pecado. Versículo 20 al 22, que dice, al tercer día
que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio el jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar el jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. José fue comprobado ser un verdadero mensajero de Dios. La interpretación de José se cumple, así como se lo mostró Dios a José, así sucedió al pie de la letra. Todo se cumplió al pie de la letra, porque la interpretación venía de Dios. Dios que conoce el presente, el pasado y el futuro. El faraón ejecuta juicio en el día de su cumpleaños y da muerte al panadero, quien fue hallado culpable de delinquir contra el faraón mismo. Fue hallado culpable el panadero. ¿Y qué pasó después? Versículo 23. Dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Se olvidó. José fue olvidado, pero no resentido, no resentido. Después que el copero salió de la cárcel, José debe haber sentido algo de tristeza por haber sido olvidado, por aquel hombre que le había hecho un favor. Y claro que José era humano. ¿Verdad que es fácil perder las ganas y sentir un gran desánimo de servir cuando no vemos gratitud de los demás? Es fácil desanimarnos. Es muy fácil. Imagínese a José, que le estaba sirviendo a este hombre y no se acordó de él. No se acordó de él. ¿Y cuánto tiempo tuvo José en la cárcel? 2 años. Sin embargo, José no hizo el papel de víctima, Ay, no se acordó de mí. José no envenenó su vida con lamentaciones y el resentimiento. José no se echó para atrás. Por el contrario, José reorientó su fe hacia Dios y continuó confiando en que en su debido tiempo Dios lo sacaría de la cárcel. Pero no se desanimó. Claro que el copero fue malagradecido. Quizás estaba tan contento que se olvidó de su promesa. Lo cierto es que este era otro golpe duro para José. Duro para José. 2 años. Pero amargarse contra el copero no hubiera ayudado en nada, No le hubiera ayudado en nada a José. Solo hubiera agravado su situación ahí en la cárcel. Hermano, no se amargue. No se amargue si alguien le falla. No se amargue. Eso no le ayuda en nada. En nada. Todos pueden fallar, pero Dios nunca. Nunca. José sabía que el hombre falla, pero Dios no. Pero Dios no. Aunque el hombre se había olvidado de él, Dios no. José sabía que mejor es confiar en Jehová que en el hombre. Salmo 118:8. Así que siempre haga las cosas sin esperar nada de las personas. Haga las cosas sin esperar nada de las personas. No confíes en el hombre porque seguramente te fallará. Mejor pon tu confianza y mirada solo en Dios y espera la recompensa de Él. Jeremías 17:7-8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Eso es lo que pasa cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, que nunca dejamos de dar fruto.
Pero si los pones en el hombre, mañana estás en la alfombra. Póngase de pie, por favor, hermano. El creyente debe anhelar glorificar a Dios y esperar en Él, aún en las situaciones más tristes, difíciles y hasta injustas. José nunca quitó su confianza de Dios. Nunca. Los creyentes muchas veces nos vamos a encontrar en circunstancias difíciles, muchas veces, pero será una nueva oportunidad para que confiemos en el Señor y esperemos en Él. Van a venir situaciones difíciles, van a venir. ¿Cuál será nuestra respuesta al Creador? ¿Cuál será tu respuesta al Creador? Las cárceles no siempre han encerrado a los culpables, muchas veces, han encerrado también a inocentes. ¿Cuál será tu respuesta al Creador? José es un ejemplo de ello. Y aunque fue olvidado por el copero, Dios nunca había olvidado a José. Pasaron 2 años antes de que el copero se acordara nuevamente de José. 2 años. 2 años. Dios permitió que pasara todo este tiempo para que fuera claro que saldría no por la mano del hombre, sino por Dios. Hermanos, a veces las situaciones más duras que enfrentamos pueden ser las más preciosas oportunidades para tener comunión y desarrollar una dependencia más con el Señor. La pregunta es, ¿cuánto dependes del Señor? ¿Cuánto dependes de tu Creador? ¿Necesitas también situaciones difíciles en tu vida para acordarte del Señor? ¿Qué está pasando hoy que ya no nos conmovemos con la predicación del Evangelio, con venir a la iglesia? ¿Sabe qué necesitamos? Una dosis de tiempos difíciles para que te acuerdes de tu Dios. Ojalá que no sea así. Las situaciones difíciles a veces vuelven a poner nuestros pies a la tierra para darnos cuenta que seguimos necesitados de Cristo. José estaba en la cárcel y en una situación de angustia daba la gloria a Dios. Y nosotros, los que estamos en una situación de libertad, ¿qué hacemos? Nos quejamos, murmuramos. En nuestra libertad nos alejamos del Señor. Y más cuando viene la dificultad. Necesitamos rendirnos y dar la gloria al Señor en tiempos de dificultad también. El creyente que anhela glorificar a Dios espera en el Señor aún en las situaciones más tristes, difíciles e injustas. José sufrió injustamente y dio gloria a Dios. Pero hay uno que fue superior a José, que bajó del cielo para igualmente sufrir, padecer, y siendo más justo y santo que José. Cristo, que glorificó al Padre a través de la angustia y el sufrimiento por otorgarnos la salvación y el perdón de pecados. Él padeció en gran angustia por nuestros pecados. También fue tratado por los hombres de forma injusta, siendo Él el único justo que caminó sobre la tierra. Pero Él padeció para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Él sufrió y entregó su vida para que injustos como tú y yo podamos ser llamados justos delante de Él. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo fue a la cruz como siervo y glorificó al Padre con una obra de redención. Y ahora Él está llamando a todos.
Él está llamando a todos los que quieran poner su fe en Él y arrepentirse de sus pecados y ser parte de sus bendiciones eternas. Amigo y hermano, su sufrimiento valió la pena. Nos ha rescatado. Si quieres ser rescatado también, entonces busca a Cristo. Ven a Cristo. Amén. A este maravilloso Señor vamos a entregarnos el día de hoy. Que así sea, mis hermanos. Vamos a orar.